Hola y bienvenidos a Sacred Mindshift Circle. Soy Dalia de Verdonas. Hoy tenemos un episodio muy especial con mi invitada Estela Bayari. Ella es logopeda especializada en intervención en contextos naturales, atención temprana y neurodiversidad y multilingüismo. Estela es también madre y acompaña a familias a hacer ajustes sencillos en su comunicación cotidiana para potenciar el lenguaje y el aprendizaje de los pequeños de una manera natural y respetuosa, especialmente para aquellos niños que están tardando en hablar o enfrentan algún desafío comunicativo. Su enfoque combina presencia, empatía y comunicación consciente, y toda la información está también en su página Creciendo con las Palabras. Ayuda a cada familia a descubrir estrategias prácticas con el objetivo de criar a niños felices y autónomos, especialmente en el territorio del homeschooling. Bienvenido, Estela, ¿cómo estás? Muchas gracias, Dalia. Muchísimas gracias por invitarme y por conversar hoy sobre estos temas que me encantan, me apasionan. Así que con ganas de contribuir en tu comunidad, en las personas que puedan escuchar hoy esto. Sí, pues te he encontrado especialmente porque estuve buscando en foros hablando sobre el homeschooling y encontré también tu página. Dinos un poquito más antes sobre tu trayectoria personal y profesional y cómo creaste Creciendo con las Palabras. Pues mira, la trayectoria es que me diplomé en logopedia en 2002 y en aquel entonces empecé a trabajar en lo que se llaman centros de atención temprana, que hay aquí en España y en Cataluña. Y yo estoy en Barcelona y trabajaba en este centro de atención temprana. Y dentro de este centro, que yo atendía pues a los niños que llegaban allí con sus dificultades de lenguaje de todo tipo, desde 0 a 6 años, me especialicé en lo que se llama intervención naturalista o lo que tú has dicho antes, intervención en contextos naturales, que era para poder realmente ayudar de verdad a ese niño, pero con su familia, porque el niño no está solo nunca. El niño está o con su familia o si va a un contexto pues escolar, pues también, ¿no? Entonces, los contextos naturales del niño son muy importantes y no podemos dejar de lado nunca en una intervención a la familia. Entonces, ahí me especialicé en esto y lo puse en práctica ya en el centro. Hice formaciones al equipo y bueno, me fui formando. Después, años después, han pasado muchas cosas desde aquel 2002, pues yo fui madre en 2014 y bueno, con la maternidad hubieron muchísimos cambios en mí a nivel de muchas cosas, ¿no? Pero de pensar en también en acompañar a las familias y, y aún más hice el clic de que la familia tiene que estar siempre, siempre en el centro. Es decir, ¿quién necesita las ayudas si es que las necesita? La familia sabiendo y teniendo recursos y entendiendo muy bien es cómo van a poder acompañar a sus hijos, ¿no? Y entonces también con la maternidad me planteé todos estos temas de si iba a escolarizar a mi hijo, ¿no? Y entonces es cuando yo estuve durante los casi 6 primeros años con mi hijo y ahí pues aprendí mucho más y conecté, que hoy estaremos hablando de estas cosas, conecté pues eso, lo que es dar toda la presencia a un niño, conocerle, saber acompañarle. Y eso ligaba muy bien con todo mi tema más principal, que era el lenguaje, pero que luego lo supe conectar con otras partes, claro, con el aprendizaje en general, el aprendizaje natural, las emociones del niño y un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso es como he ido conectando mis saberes como logopeda, con la intervención naturalista, luego como madre, como crianza consciente, como no educar en un centro escolar los primeros años al menos, y así he ido conectando todo esto. Dalia. Y para tomar esa decisión, ¿tú sentiste, o sea, sentiste algún conflicto, especialmente como es algo que muchas personas no lo ven bien? O sea, Ya. para tú decidir a quedarte el niño en Mm, casa sí, para enseñarle. ¿Cómo sí. fue esa experiencia? Es que para mí, yo lo que hice ese clic cuando fui madre es que yo podía tener un montón de pensamientos sobre lo que era ser madre antes de ser madre y luego no cuadró con lo que realmente sentí. Es decir, cosas relacionadas con, por ejemplo, la misma lactancia.
yo nunca había estado en contacto, casi nunca, con lactancia materna. Es decir, no veía madres dando el pecho. Estaba muy normalizado todo el tema del biberón, ¿no? Pues empezando por ahí, yo no sabía ni si iba a dar el pecho. En cambio, cuando tuve a mi hijo, lo tuve clarísimo que le iba a dar el pecho. Y así un montón de clics que fui haciendo todo el tiempo. Y por ejemplo, pues yo no sabía cuánto tiempo estaría con mi hijo los primeros meses, ¿no? Supuestamente estás con tu hijo los primeros meses y luego lo pones en un centro escolar, ¿qué haces? Bueno, ahí me di cuenta que yo iba a estar con mi hijo todo el tiempo que yo sintiera que era necesario para los dos. Y eso se convirtió en casi 6 años. Luego ya no entraremos tanto en esos detalles de los porqués del después, pero al menos esos primeros 6 años, que para mí los primeros años, al menos 0,3, 0,4, 0,5, son tan importantes en el crecimiento, desarrollo de un niño, ¿no? Entonces, para mí también soy una persona que tengo muy claros mis valores y mis decisiones y el por qué hago las cosas y no me dejo llevar por las masas, digamos, y entonces para mí sentía que eso era lo correcto, sentía que fluía y que quería disfrutar de mi hijo esos primeros años y así lo hice y fue fantástico. Los aprendizajes que tuvimos todos fue muy bueno y además lo pude luego conectar muy bien con lo que comparto con las familias. Y yo acompaño familias que no hacen homeschooling o unschooling, ¿no? Pero claro, a ellas también les digo la importancia que es estar con sus hijos tiempos de calidad y que consigan tener esos tiempos diarios, porque así es como se consiguen las cosas con los niños bueno, todo el tema de su aprendizaje, del lenguaje, un montón de cosas. Bueno, y como has dicho, los primeros años son muy importantes. Aparte de eso, que se sabe muy bien que ellos desarrollan todo lo que saben, más o menos, y que va a influir quién ellos serán en el futuro. En esos primeros años, porque es donde más son como esponjas. Pero explícame un poquito más, ¿por qué consideras que el interno familiar puede ser especialmente beneficioso para el desarrollo del niño en esa etapa? En esa etapa que hablamos, sobre todo 0,3 y podríamos decir incluso 0,6, es donde ocurren todas las cosas, como tú bien decías, Dalia. O sea, es cuando el niño desarrolla un montón de cosas, desarrollará su personalidad, desarrolla el lenguaje, la motricidad, sus intereses ya salen. Entonces, es importante que los padres estén, o sea, la familia esté presente, que entienda todo eso, que le sepan ver, que le sepan observar. Entonces, yo lo que veo en familias que no pasan muchos tiempos con sus hijos, se pierden muchísima información de ellos, muchísima. Em, Muchos procesos de aprendizaje, de cómo es el peque, qué es lo que verdaderamente necesita, no lo ven, no lo llegan a ver porque no tienen esos tiempos o no tienen esa, a lo mejor no es necesario tanto tiempo, pero al menos el tiempo que estés con el peque, que sea realmente de calidad y presencia y que sepas escuchar al niño, ¿no? Entonces, claro, el hecho de poder estar con tu hijo sin llevarlo a ningún centro, digamos, va a permitir, en principio, si estás con esa mente abierta y esos ojos abiertos y esas orejas, siempre digo, en presencia, vas a conocer a tu hijo. Vas a poder entender muchísimo más lo que le gusta, lo que no le gusta y le vas a poder acompañar en sus logros que ya digo, de los primeros años son muy importantes, pero por ejemplo, del 0 al 1, de 0 a 1 año, siempre lo explico, ¿no? ¿Qué cantidad de aprendizajes ha hecho un peque de 0 a 1 año? O sea, el 0 es totalmente dependiente de la madre y del entorno familiar que tenga, ¿no? Al año se están desplazando, algunos ya caminan, algunos ya hablan, dicen sus primeras palabras a nivel motriz, entienden todas las rutinas de casa, juegan, les interesan los cuentos, la música, o sea, tenemos la alimentación, ¿no? Es tan importante entender que pasan tantas cosas y que saberlas acompañar es lo mejor que les podemos dar. Y que de verdad hay un montón de cosas que se están desarrollando los primeros años, el primer año, segundo, tercero. Por lo tanto, yo siempre lo digo como que es una inversión que podamos realmente dedicarles lo que realmente necesitan, es mucho. Y muchas familias pueden pensar, uff, es que es muy intenso. Sí, lo es, pero es que es una inversión. Luego ya se van haciendo mayores, cuando ya tienen 5, 6, 7, 8, 10. Ya es otra cosa, necesitan acompañamiento también, que yo ahora tengo un hijo que es casi adolescente y me doy cuenta
de que yo pensaba, ¿ves? Aquí es cuando yo voy aprendiendo de mi hijo siempre, ¿no? Yo pensaba, llegará un punto que ya no me necesitará tanto. Hombre, claro, no me necesita de la manera como me necesitaba a los 2 o 3 o 4, pero ahora me doy cuenta de las necesidades que necesita un niño adolescente, que son muchas también, tenemos que estar ahí también. Entonces, es estar. La idea es estar. Y entonces, claro, poder dedicar pues muchas horas a tu hijo realmente de verdad en los primeros años es una inversión. Es conocerle, es también que te tenga toda la confianza que te tiene que tener como madre o padre para poderte contar las cosas, para poderte saber que eres un lugar seguro. Y los niños seguros y confiados, y esta es una frase que la digo y no es mía, pero hace tiempo que la digo, niños seguros y confiados aprenden seguro. Y si los padres saben observar todo esto, van a saber acompañar también todo lo que necesiten. Sí, también estoy de acuerdo. Y desafortunadamente, como es la sociedad, hay dos grupos de madres, pienso yo. Algunas que simplemente están ya entrenadas en pensar que no tiene que ser así porque tradicionalmente se hace de esta manera. Y después hay madres que les gustarían quedarse en casa y tener ese Ujú, tiempo y ujú, desafortunadamente por la vida, por el trabajo, ujú, no les permiten. Ahora mirando también, especialmente en el contexto emocional, ¿observas una diferencia bastante entre niños que están escolarizados muy tempranos en comparación con los niños que empiezan, vamos a decir, en un entorno con la madre, enseñando y haciendo todas las cosas? ujú. Mira, yo no puedo decir si veo estas diferencias porque no he hecho un estudio como tal, pero lo que sí que sé es, bueno, primero, hay diferencias también, ¿no? Entre los niños, o sea, cada niño es diferente y hay peques que son de una manera, con un tipo de, por ejemplo, hay niños muy observadores, eso sí que lo veo mucho en las familias que acompaño, veo como dos tipos de niño, ¿no? Veo el niño muy observador que necesita estar muy seguro para hacer cosas y también para hablar, porque las personas que me contactan, las familias, lo hacen porque tienen alguna preocupación por algo del lenguaje. Algo notan que no está bien, que luego quizás es simplemente que es un peque que está tardando un poquito más en hablar, pero que no hay nada más, ¿vale? Pero me contactan por eso y muchos de estos niños en realidad tienen ese perfil de muy observadores. Necesitan estar muy seguros y muy confiados. Y claro, ¿dónde van a estar más seguros y confiados que en casa si realmente tienen un entorno saludable, ¿no? Que también tengo que hacer un poco disclaimer que también hay entornos familiares que no van a ser así de seguros, por desgracia también, ¿no? Y padres y familias que no están allí en ese punto de poder conectar realmente con sus hijos y lo que necesitan, ¿no? Pero entendiendo que las personas más o menos que nos puedan estar escuchando sí que tienen esa conexión y han pensado en cosas y han reflexionado y quieren lo mejor para sus hijos, pues sí que es verdad que esos peques, donde primero van a despuntar, donde vamos a ver más cambio y donde vamos a poder hacer más cosas, va a ser en casa, en ese lugar seguro, porque en el lugar ese escolar, pues depende del entorno escolar, que también hay muchos tipos. Hay centros escolares muy buenos y otros no tanto, ¿no? Porque realmente no dan esa escucha ni esa presencia. Tienen una idea de, ya desde bien pequeños, de cosas como tipo fichas, es decir, cosas que dices, ostras, que son niños muy pequeños que necesitan jugar, que necesitan contacto, que necesitan toda esa regulación y no la están teniendo. Entonces, yo lo que he visto, Dalia, es que algunas familias me han dicho, mira, mi peque no hablaba, ¿no? En su momento. Entonces, claro, hablé con el pediatra y hablé con no sé quién, me dijeron, tienes que llevarlo a un colegio, porque allí es donde va a empezar a hablar porque va a estar en contacto con otros niños. Y eso no es verdad, eso no es verdad. Un niño pequeño de 1 añito, 2 añitos, no aprende a hablar porque esté con otros niños de su misma edad, porque algunos sí que hablarán bien, otros no hablan y depende del, por ejemplo, sé de niños que han estado con niños mucho más pequeños que no hablaban. Entonces, ¿qué es eso de que van a hablar porque están con otros niños? No, los niños pequeños aprenden a hablar cuando están con un adulto. Un adulto competente, sí que puede ser un niño más mayor que hable muy bien. Por ejemplo, un hermanito o un primo mayor, tipo 10 años, 12, que además se le dé muy bien el estar con niños, eso puede ser buenísimo, ¿no? Para el peque, un peque así mayor que esté con él y que juegue y que le hable. Pero estamos hablando de que un peque adquiere el lenguaje porque está con un adulto normalmente que domina el lenguaje y que está en una posición de darle ese lenguaje que necesita y está en una posición de saber escucharle y de saber responder. Entonces,
he visto muchos casos de familias que me han dicho que hicieron eso y no funcionó para el lenguaje. El niño siguió pues, sin hablar por tiempo porque estaba con entorno escolar que tampoco, por ejemplo, el adulto, que sería la educadora, tampoco pudo darle lo que necesitaba ese niño, que era atención bastante directa con ese lenguaje que favorece. Por lo tanto, hay mucho que decir sobre eso de que lo mejor que se puede hacer cuando vemos alguna dificultad en el niño o que no habla es ya llevarlo a un contexto escolar. Pues quizás no es así. Quizás no es así. Quizás lo que necesitan esos padres, familia, es entender lo que el peque necesita y saberlo acompañar. Y también conozco casos que han hecho lo contrario, que estaban yendo a un centro escolar, veían que el niño seguía sin desarrollarse lo que ellos pensaban y dijeron, y además veían que no había eso que el peque necesitaba, lo notaban por hablar con la maestra, por el tipo de grupo, porque a lo mejor era una escuela que a veces pasa mucho caos, mucho ruido, etcétera, y los padres dijeron, vamos a sacarlo de ahí y vamos a estar con el peque y conocer las estrategias que yo, por ejemplo, explico sobre comunicación impulsora del lenguaje y del aprendizaje y los peques hacen un cambio muy bueno. Y luego sí que ese peque ya se lleva ese aprendizaje consigo para llevarlo a otros contextos y ya estará más preparado entonces, si quieren, a empezar un contexto a lo mejor escolar cuando sea un poquito más mayor, porque ya estará mucho más preparado. Sí, sí, sí. A ver, yo también, porque como yo también he trabajado muchos años como educadora y en primaria, en estos casos, nuevamente, si hay una ola llena de niños y tienes diferentes personalidades y energías de niños corriendo, o sea, es muy difícil si hay un niño que no habla, que es Mm, muy tímido para simplemente hablar solamente porque está rodado de un montón de niños. exacto. Entonces, claro, esto es, yo pienso, la gran diferencia de también, como has dicho, como hay niños que son diferentes, Sí, tomar su tiempo con un adulto que puede también mirar dónde necesita más mm, enfoque, dónde necesita más práctica, todos estos tipos de cosas que yo creo que eso es uno de los beneficios más importantes de que puede servir también aprendiendo en casa. Dime un sí, poquito, porque has dicho también sí, unschooling, la diferencia entre sí, unschooling y homeschooling, porque aunque son pequeños, claro, como has dicho sí, tú, en el colegio, por tema de hacer, ¿cómo se dice?, exámenes, ¿no? O tienes que vigilar el progreso del niño, hay muchas fichas, hay muchas cosas de este tipo que no son natural, pero háblame un poco de homeschooling, unhomeschooling y cosas que están, o sea, disponibles para padres también hacer en casa para ayudar con el aprendizaje de sus hijos. Mm. Yo veo el homeschooling como muy que tienes que realmente saber sobre lo que quieres que el peque aprenda, qué quieres enseñar, qué tipo de, incluso, no sé, materias cuando ya es un poquito más mayor. Y hay una estructura en casa de unos horarios, como si fueran un poquito clases, que las puede hacer la misma familia, o a veces se toman personas externas también que tengan un saber sobre algún tema, ¿no? El unschooling lo veo más como dejarse llevar más por el interés del niño, entender muy bien sus intereses que van a ir surgiendo a lo largo de los años, desde el principio, e ir uniéndote a ese interés, proporcionando más cosas para que sea rico ese aprendizaje y no tiene por qué tampoco haber una estructura tan rígida, por ejemplo, el día a día, que puede haber una rutina, que las rutinas son muy importantes para los niños, pero quizás no un horario. Una cosa es una rutina y la otra es un horario. Una rutina está muy bien, que haya pues momento de levantarse, de desayunar, a lo mejor ahora pues salimos un rato, no sé, al parque y luego vamos a casa y hacemos algún tipo de juego y de cuentos. Hay una rutina, pero no un horario, ¿no? Eso sería un poquito la diferencia. Y luego yo veo que en el caso de niños muy pequeños, que esa es mi especialidad, antes cuando me has presentado has dicho atención temprana, y eso es, atención temprana es 0,6. Esa es mi especialidad profesional, al menos. Luego, como madre, pues ya tengo experiencia. Mi hijo tiene ahora 12 años, como decía antes, ¿no? Pero bueno, en las primeras edades, yo creo que lo más importante es entender los intereses del niño y sabernos guiar por ellos y ir proporcionando cosas, actividades, materiales que vayan en consonancia con lo que vamos viendo en nuestro hijo, ¿no? Eso liga mucho con lo que es el aprendizaje natural
y en mi caso también el lenguaje natural. Es decir, el lenguaje se desarrolla, los niños desarrollan el lenguaje cuando están en un contexto natural real. Por eso yo no soy esa logopeda que hace sesiones con niños en una consulta, porque los niños aprenden todo el día en su casa, en su contexto natural. Por lo tanto, son los padres los que están con su hijo en el día y son los padres quien, a través de lo que hacen y cómo lo hacen y cómo les hablan y cómo hacen cosas y qué les proporcionan, que el niño va a aprender ciertas cosas y de cierta manera. Entonces es muy importante para mí unir todo esto que yo conozco, de que realmente los niños adquieren el lenguaje cuando están confiados, seguros, en su entorno natural, cuando sus padres saben escucharles, cuando saben proporcionar un lenguaje que sea adaptado y adecuado al momento de desarrollo. Eso en el lenguaje. En el aprendizaje lo veo igual. Lo veo igual. Veo que el peque va a ir mostrando intereses. Nosotros, claro, podemos proporcionar cosas, podemos tener, claro, cuando son muy pequeñitos, todavía no nos van a decir muchas cosas. Somos nosotros quienes les proporcionamos ciertos, por ejemplo, juegos, ¿no? Materiales. Y para mí, los materiales al principio, cuanto más naturales, es decir, naturales, bloques de madera, muñequitos para poder representar cositas, o animales, o vehículos, cuando vemos que tienen una tendencia que les encantan los vehículos y las ruedas, materiales naturales, si vamos al parque, coger hojitas, piedras, arena, agua, un montón de cosas muy así de juego, digamos, de este juego que puede llegar a ser simbólico, luego cuentos, ¿no? Materiales muy normales en una casa. Y entonces sí, vamos viendo, mira, pues a nuestro hijo le encanta, y aquí tengo un ejemplo que si quieres explico, Dalia. Nosotros hicimos todo esto con nuestro hijo, ¿no? Y yo fui viendo realmente sus intereses y llegamos el peque tenía 3, 4, 5 años, muy pequeño, y yo ya sabía que le encantaba, por ejemplo, cosas de la naturaleza, de las estaciones del año, porque salíamos mucho al parque, en ese momento vivíamos en Londres y vivíamos al lado de un parque precioso, enorme, gigante, íbamos cada día. Y eso era un aprendizaje. Él aprendió sobre estaciones del año, de ver los árboles cambiar, aprendió de pues, lo que es un árbol perenne y de hoja caduca, ¿no? Los que le caen las hojas. Cuando tenía 4 años ya tenía este vocabulario porque le interesaba, yo me iba adaptando, yo veía que le interesaba, ¿no? Los animales, etcétera. El ejemplo que tengo es que yo en un principio no quería potenciar mucho todo el tema vehículos. O sea, eso de que un niño varón juegue con coches, pues yo pensé, bueno, ya veremos, yo le proporciono muchas cosas. Los coches no estaban dentro de mi foco, pero fue el suyo. O sea, yo vi que le encantaban los vehículos, mirar las ruedas y hacerlos y hacer ciudades. Bueno, pues al final tuvimos muchos vehículos, pero vehículos de ambulancias, policía, como para hacer una ciudad, un taxi, una grúa. Entonces, claro, eso era aprendizaje para él, era su interés. Él sabía todos los nombres desde bien pequeño de todos los vehículos y lo que hacían. Así que es saber el interés. Entonces, ahí está por ejemplo, soy más partidaria, al menos en los primeros años, de 0 a 6, de un unschooling, más que una cosa programada por el adulto, porque eso tiene que ver también como la manera como entiendo yo cómo acompaño a las familias con el lenguaje, con el aprendizaje, y además que está sustentado por muchos estudios que se hacen esta diferencia, Dalia, entre objetivos que el adulto se pone, como por ejemplo logopedas o psicólogos, o objetivos liderados por el niño. O sea, vemos el niño lo que necesita, entonces nos adaptamos a eso. Eso es lo que veo a nivel de aprendizaje, lenguaje y lo que podríamos decir entonces unschooling. Vale, muy bien. Y entonces también me gustaría saber, ¿hay comunidades que también ayudan, si hay padres que les interesan o les interesarían hacer homeschooling en casa? Existen grupos en Cataluña y Sí, en España, ¿no? Háblame un poco sí, de cómo va. sí. Sí, mira, tengo aquí, si quieres, a lo mejor podrás poner en la descripción o algo el link, ¿no? Pero, por ejemplo, en España existe, lo tengo aquí, homeschooling.es, ¿no? Y allí realmente explica a todos muy, muy bien la situación legal. Ahora explicaré en muy poquito porque allí está todo bien explicado. Y en Cataluña en concreto es la coordinadora catalana de homeschooling, que también la página web es educarenfamilia.org, que creo que está en catalán seguro, no sé si está traducido al castellano, pero bueno, también está la situación legal muy bien explicada. Y en ambos casos, tanto España como Cataluña, la situación es alegal.
O sea, realmente no es ilegal, en ningún lugar pone que está prohibido, que es ilegal, pero en ningún lugar pone tampoco que es una opción válida. Cuando buscas opciones válidas, por ejemplo, hablan de diferentes tipos de escuelas, ¿no? Porque hay muchos tipos de escuelas, pero no pone en ningún lugar educación en casa. Entonces, es ese punto que siempre se llama gris, alegal, que realmente yo conozco de que me lo hayan explicado, que algunas familias han tenido problemas. Realmente, si les quieren buscar los problemas, se los pueden encontrar, ¿no? Por desgracia, ¿no? Pero también conozco muchas familias, no personalmente en estos momentos, pero en mi momento, cuando estaba yo más en este movimiento, que lo hacían, y bueno, yo misma hasta los 6 años, y todo bien, todo correcto. Entonces, estas son las dos páginas web oficiales. Y luego hay, por ejemplo, para encontrar grupos, lo mejor es buscar, por ejemplo, en Facebook, buscar homeschooling y poner tu localidad para encontrar lo más cercano a ti, o a nivel de estado, a nivel de región, o a nivel de pueblo o ciudad, y allí vas encontrando y es bueno, ¿no? Yo, por ejemplo, de 2 a 5 años en realidad estábamos en Londres, así que también conocí mucho lo que pasaba allí, y allí es otra cosa. Allí sí que está totalmente regulado, que yo recuerde, y hay muchas más familias haciéndolo, porque también hay muchos más espacios para poderte encontrar con familias homeschooling o unschooling en tu día a día, en el día a día, en toda la semana, a cualquier hora. Aquí en Barcelona, que es lo que más conozco, sé que esto no ocurre, no ocurre. Tienes que buscarte mucho, mucho la vida para encontrar otras familias, porque, por ejemplo, un ejemplo, ¿eh? Vas a los parques aquí y no hay nadie en la mañana. Hay niños muy pequeñitos, porque a partir de los 3 años no es obligatorio, pero todos los niños van a infantil. No es obligatorio, pero un 90 y pico por ciento van a infantil. En Reino Unido no ocurre eso, es diferente, y hasta en los parques puedes encontrar niños por la mañana en un día cualquiera de 4 años, 5 años jugando allí, y ya es otra cosa, hay mucha más vida en los parques. Sí, o sea que eso es, cada familia se tendrá que buscar grupos y encontrar ese grupo para poderlo hacer en compañía, o al menos sabiendo qué hacen otras familias, ¿no? Que está bien no hacerlo en solitario. Sí. Sí, y sí, estoy de acuerdo. Lo he notado también porque, por ejemplo, en Estados Unidos es lo Mm, mismo. mm, A veces es también tema de religión y hay gente que quieren educar de una forma en su casa desde muy sí. temprano y hay más Mm, cultura, vamos a decir, sí. alrededor el concepto de homeschooling. Mm, Pero es verdad que en Barcelona y en España, ya a partir de los 3 años, mm, también, como he dicho, por tema de trabajo sí, y muchas claro, cosas, es claro, otro concepto y sí, pues es la realidad. Lo que sí, sí que puede ser que con más información y los padres que ya empiezan a tener más libertad van a tomar mm, esto en cuenta cuando piensan en elegir la educación de sus hijos, en la calidad de sí, educación para sus hijos. Dime un exacto. poquito. ¿Cómo podemos crear un ambiente de aprendizaje respetuoso y estimulante en casa? Porque como has dicho, es bueno hacer las cosas de forma natural. Ujú, Hasta haciendo cocina en casa, esto es algo que enseña. Dime qué más sí, podemos hacer. claro. Sí, totalmente. O sea, entender que realmente los niños aprenden en todas sus rutinas del día, todas. O sea, cuando yo hablo en talleres sobre el tema del lenguaje, qué hacer para impulsar el lenguaje, en mi caso, ¿no? Que es mi tema más estrella, ¿no? Estamos pensando muchas veces en qué actividad tengo que hacer. Actividades. No, no. Es el día, el día real. Entonces, también es una cosa que quita un poquito de peso a las familias, porque a veces piensan que tienen que hacer cosas especiales, por ejemplo, con el lenguaje, dedicar, pues no sé, cada tarde de tal a tal. No, 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 no. Lo que hacemos es ver el día normal que sucede de la familia con su hijo, y de ahí qué cosas podemos favorecer, impulsar, enriquecer. Y por lo tanto, las rutinas del día ya son buenas para el aprendizaje. Cualquier rutina, la rutina del baño, del estar en el baño, o sea, de bañarse, la rutina de comer diferentes momentos del día, ¿no? En la merienda, la comida, la cena, el momento de vestirse, desvestirse, el momento de prepararse para salir a la calle y coger la chaqueta o ponerse los zapatos, el momento, como tú decías, que estén implicados a la hora de preparar esas comidas, ese snack, esa comida. Todo eso es gran aprendizaje, es momento real de calidad, y que podemos proporcionar lo que el peque necesite. Es decir, lo que necesite, por ejemplo, a nivel de aprendizaje
pues ayudarle en el caso de la cocina a que pueda también cortar cosas o meter cosas en un bol. Eso es pues lo que serían los trasvases, en la motricidad fina, ¿no? Y luego a nivel lenguaje, todo lo que decimos ahí, ¿no? O sea, una cosa muy importante es que los niños aprenden, por ejemplo, el lenguaje, en el momento real que está sucediendo algo que es interesante y motivante para ellos. Todo lo que digamos en ese momento es lenguaje que el niño va a coger, que va a absorber y que luego va a quedar y va a ser aprendizaje. Por lo tanto, si al peque vemos que le encanta la cocina, estar con las cosas de la cocina ayudándonos, todo lo que digamos allí de utensilios, de verbos de, que son cortar, meter, lavar, eso es vocabulario que va a estar aprendiendo. Y así con todo lo que podamos imaginar. Ahora se me ocurre una cosa que está últimamente pues, con una familia que estoy trabajando y con unas compañeras que estamos elaborando un cuento que ojalá pronto esté. Hablamos de la lavadora, de poner la lavadora. Hay niños que le encanta la lavadora, ¿no? El hecho de poner la ropa allí dentro, luego ver girar el tambor, apretar el botón, poner el jabón. Hay muchos niños que les encanta el momento lavadora. Pues es un aprendizaje genial, enorme, de muchísimo vocabulario y de muchísimas cosas que se hacen allí. Tender la ropa, si tendemos todavía con pinzas, lo digo porque sé que hay muchas personas que a lo mejor tienen secadoras, ¿no? Pero las pinzas, ¿no? De tender la ropa es motricidad, es lenguaje, ¿no? Entonces, uno es eso, ¿vale? Las rutinas, no olvidemos que son ya de por sí importantísimas, que los incorporemos a ella, a nosotros, ¿no? A la rutina. Dos, ¿qué otras actividades más de, digamos, que a los niños les encanta y que son importantísimas para ellos? Realmente jugar. Jugar es como los niños aprenden en las primeras edades. Se dice que de 0 a 7 el niño juega y cuando juega aprende todo. Entonces, que jugar es importante y que por eso antes he explicado un poquito a proporcionar pues bloques, animales, muñecos, vehículos, pelotas, cosas de la naturaleza, cualquier cosa es válida si al niño le gusta y se ve un interés ahí. Ahí estamos dedicándole tiempo a jugar con ellos también. Una cosa es que los niños aprendan a tener autonomía, que también está muy bien, que será una cosa, un objetivo es que tengan autonomía, entonces veremos a ver si se pueden quedar ratitos un poquito más solitos jugando algo, perfecto, pero no olvidemos el momento juntos, que es en el momento juntos que aprenden, que realmente podemos poner lenguaje y que van a aprender mucho, ¿sí? Entonces, jugar. La otra cosa importante, los cuentos. Cuentos desde el primer día, desde que son bebés, 6 meses, 7, que ya pueden fijar mirada, ya se pueden empezar a interesar por esas imágenes, cuentos de todo tipo, de tela, de plástico, luego de cartón, de papel, cuentos desde el primer día. Canciones, música, o sea, realmente bailar, cantar con ellos, poner canciones, música de todo tipo, un súper aprendizaje. Yo sobre todo esto, Daria, tengo explicado muchas cositas en el blog de cómo la música impulsa el lenguaje, el aprendizaje, los cuentos, el juego, todo. Pero quiero decir, ¿qué cosas normales hacemos en un día a día con nuestros hijos? Todo esto y todo esto es valiosísimo. La cosa es, que yo siempre lo cuento y no tendremos tiempo, Vidalia, seguro, de entrar en materia, pero una cosa es lo que hacemos, que todo esto está muy bien, la otra es cómo lo hacemos. El cómo es importante. El cómo es, para decir algo y no dejarnos así como, ¿y eso qué es realmente esa presencia, esa escucha, ese estar, ese conocer a nuestro hijo y ese ir aportando lo que necesitan. A nivel de lenguaje, pues hablarles, pero de una manera pausada, tranquila, sin ser nosotros los que lideramos, escuchándoles más a ellos, que también está ligado con toda la parte emocional y con toda la parte de todo tipo de aprendizaje. Entonces, dime un poquito para estos padres que, sabes, están trabajando o piensan que no se puede hacer, pero lo están considerando, pero tienen dudas. ¿Cómo pueden equilibrar la vida familiar, el trabajo y la educación en casa sin sentirse como desbordados? Mm. Sí, a ver, lo importante es realmente ser realistas en el sentido de que si ellos van a poder dar todo eso que hemos dicho durante esta charla, ¿no? Poder estar con sus hijos con tiempos de calidad, al menos unas cuantas horas. Para eso, lo ideal quizás sería que los dos miembros de la pareja, o si hay más personas en la casa, pues puedan equilibrarse los, digamos, los momentos, ¿no? A lo mejor uno está con los niños unas horas y luego el otro, o de alguna manera se lo tienen que poder compaginar, porque realmente estar con los niños es estar con ellos, especialmente en las primeras edades, hasta los, yo diría, 4 o 5 años.
necesitan mucho de nosotros. Hay niños que pueden desde ya muy pequeñitos ser un poquito más autónomos. Yo conozco niños que muy pequeñitos, tipo 3 años, incluso antes, pasan tiempos jugando. Y yo soy de otros que hasta los 4 o 5 años, de ninguna manera, que muchos padres me dicen, es que siempre me quiere a mí a su lado. Y digo, pues está bien, es normal, es correcto, es muy pequeño todavía, te necesita mucho. Entonces, saber que eso puede ocurrir, ¿no? No sabemos cómo van a ser nuestros hijos, por lo tanto, tener esa idea de que vamos a dedicarles muchos tiempos, muy intenso también, pero que luego entendamos que luego lo que hacemos con ellos no es nada, digamos, como lo que decía antes, no tenemos que hacer actividades, que tenemos que estar pensando mucho sobre cómo es la actividad, sino que simplemente tenemos que entender que todas esas actividades que he dicho antes, que las hagamos regularmente, que muchas son de rutina diaria, otras son de jugar, otras son de tener cuentos, otras son de cantar, de bailar, todo eso es aprendizaje. Por lo tanto, entender que esos momentos todos son valiosos y dedicarles ese tiempo para poderles acompañar. Iremos viendo dónde está su motivación, interés y para poderlo seguir enriqueciendo. Eso por un lado, ¿no? A lo que es organización familiar y saber qué hacer con nuestros hijos cuando estamos con ellos, ¿no? Luego es verdad que yo recomiendo mucho que estas familias tengan como que sepan dónde poderse apoyar. Bueno, en primer lugar, que encuentren esos grupos de otras familias que estén educando de una manera similar para poderse hacer apoyar y para poder quedar, ¿no? Para poder quedar también y hacer cosas juntos, que así también ese tema de la socialización que tanto se habla, pues que los peques puedan estar viendo otras familias y otros niños y esos momentos, ¿no? Pero luego también que esas familias tengan, como que sepan dónde encontrar ayuda si la necesitan cuando tienen dudas, ¿no? Y que sea de profesionales confiables y profesionales que entiendan esa manera de educar, porque según donde vayan les van a decir lo típico de, pues ya lo estás escolarizando. Y claro, eso no es lo que quieren encontrar. Quieren encontrar a alguien que entienda esa manera de educar y que puedan acompañarle, ¿no? Entonces, pues sí, tener como un lugar donde tengan profesionales que puedan acudir si necesitan y si no es necesario todavía acudir a algún profesional, al menos sí tener la información, ¿no? Por eso, por ejemplo, yo lo que hago en mis talleres a familias, que muchos son familias de niños de 0 a 3, es darle toda esta información tan importante, ¿no? De entender cómo los niños aprenden, la importancia de el día a día, de la familia, de las rutinas, de sabernos adaptar a ellos, de saberles escuchar, y todo esto es lo que hoy, por supuesto, no podremos entrar en materia, pero es muy importante lo que decía antes, ¿no? Que es más el cómo estamos con ellos que lo que hacemos con ellos, ¿sí? Entonces, un poquito ese es el resumen de cómo empezar o cómo saber si necesitan algún tipo de apoyo, dónde encontrarlo y tener esa información tan fiable de lo que un niño necesita en cada momento de su desarrollo. Sí, más que nada, yo creo que es muy importante, yo tengo hijos, ¿no? Pero al principio, especialmente si eres primeriza y Sí, eres madre la primera vez, sí, cuántas dudas que a veces nos comen la cabeza, pero lo importante es saber que no es cuestión de perfección ni es un reto, es ujú, simplemente tener el deseo de querer dar la mejor calidad a tu hijo, de ti a tus hijos ujú, y hacer una comunidad con otras madres también sí, que piensan lo mismo y así se puede ir haciendo. Pues sí. muchísimas gracias, Estela, Gracias a ti, por Dalia. participar y hablar sobre este tema a mi audiencia, porque muchos padres también les interesan cuando están intentando de cambiar ciertas cosas en sus vidas y especialmente en el aspecto de todo relacionado con la familia. Y todas las cosas que has mencionado, especialmente sobre creciendo con las palabras, estará en Ujú. la descripción por otras personas que les interesan, que quieren saber más. Y también quiero acordarles a todos a suscribirse a sacredmindship.com y Sacred Mindship Circle para nunca perderte otro evento importante o podcast interesante. Pues muchísimas gracias, Estela, y Gracias a ti gracias a y a toda ti. la comunidad. Gracias.